Estados Unidos no entrará en impago. El Senado aprobó la ley de aumento del techo de la deuda con 63 votos a favor y 36 en contra. La legislación pasa ahora a la firma del mandatario para ser promulgada y se logró tras arduas negociaciones entre las partes. Ampliamos desde Washington. Nayib Bukele cumplió 4 años como presidente de El Salvador. En su discurso de rendición de cuentas defendió su política contra el crimen organizado. Anunció que presentará proyectos de ley para reducir las alcaldías de 262 a 44 y el número de congresistas de 84 a 60. La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hija. Los hechos se presentan en medio de un recrudecimiento de la violencia en el país, con atentados contra jueces y fiscales en meses pasados. Tenemos reporte. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Estados Unidos porque el Senado aprobó con 63 votos a favor y 36 en contra la ley de aumento del techo de la deuda, que ahora pasa al despacho oval para que el presidente Joe Biden la firme. Conectamos con Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24 en la capital estadounidense. Cristóbal, ¿qué implicaciones tiene esta aprobación del Senado y qué reacciones se han producido? Se necesitaban 60 votos en la Cámara Alta, en el Senado, y los demócratas solo tenían una mayoría simple, pero se hizo este acuerdo bipartidista con los republicanos moderados y los demócratas se comprometieron a firmar un acuerdo y un documento legal diciendo que en caso de que se necesitara más dinero en defensa, pues se podría contemplar la opción de aumentar el gasto en defensa, que era precisamente una de las cosas que más pedían los republicanos para contar con los votos suficientes para que se aprobara este proyecto en el Senado. Los votos entonces fueron 63 a favor y 36 en contra, y ahora pasa a que el presidente Joe Biden lo firme. Ya el presidente ha reaccionado diciendo que firmará este proyecto de ley lo más pronto posible. Recordemos que levanta este techo de la deuda y evita un default financiero hasta el 1 de enero del 2025. Hasta esa fecha también el gobierno de Joe Biden se comprometió a respetar el límite de gasto público, es decir, no podrá pasarse de un límite de gasto público ya establecido en los presupuestos que se ha cuadrado entre los demócratas y republicanos, pero las reacciones pues obviamente no fueron bastante rápidas. La primera de ellas del líder del Senado, Chuck Schumer, quien dijo que los demócratas votaron más a favor de este proyecto de ley precisamente porque fueron los que más ganaron con este acuerdo bipartidista. Y es que hay que resaltar que el voto moderado, no el voto de los extremos progresistas o radical conservador de los republicanos, fue el que llevó adelante este proyecto para que se firme este viernes el proyecto de ley. Ya el presidente Biden también anunció que a las 7 de la noche de este viernes será el discurso para promover y para celebrar este acuerdo bipartidista para evitar el default en Estados Unidos. Cristóbal, a usted muchas gracias por esta ampliación. Nosotros continuamos en Estados Unidos porque algunos estados republicanos como Texas y Florida siguen con sus esfuerzos por dificultar el tránsito y estadía de migrantes en situación legal irregular. Sin embargo, decenas de estos migrantes, en su mayoría de origen latino, se están organizando para manifestar su rechazo a estas nuevas políticas. Por otro lado, estados como Chicago, catalogados como santuarios por su apertura a recibir migrantes, expresan su descontento ante el bajo apoyo federal a su causa. El informe es de Max Pérez Gallardo. Un día sin inmigrantes. Con ese nombre, decenas de trabajadores de origen latino manifestaron su descontento en las calles de Florida, decidiendo suspender sus labores un día para mostrar el valor de su trabajo para la economía del país. Su objetivo principal, mostrar su rechazo a la nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis, que exige a los empleadores utilizar un software especial que delataría el estatus migratorio de las personas y les impediría ser contratados en caso de que sea irregular. Muy importante la comunidad porque hace los trabajos que la mayoría no hacen. Nosotros trabajamos mucho en el país, 15, 16 horas seguidos, sin parar, sostenemos mucho, pagamos impuestos también como todos.
En Texas, otra demostración similar tuvo como protagonistas a los Dreamers. Son hijos de inmigrantes en situación irregular, pero fueron traídos a Estados Unidos desde niños. Los Dreamers son beneficiarios del programa DACA, creado en la época de Obama, que ha sido objeto de una querella iniciada por el estado texano, lo que podría provocar su desaparición. Y nuestras vidas no son un juego. Necesitamos algo permanente, no algo temporal que tenemos que estar renovando cada 2 años. Por otro lado, ciudades santuario como Chicago redoblan esfuerzos para apoyar a los migrantes. El Consejo de la Ciudad aprobó un paquete de ayuda por $51 millones, con el objetivo de mejorar las condiciones de los solicitantes de asilo, aunque algunas voces mencionan que no es suficiente. $51 millones durarán unos pocos, tal vez 2 meses. Y eso es solo servicios. Eso no es la adquisición de sitios. Es una estrategia a largo plazo. La crisis migratoria en Estados Unidos es objeto de una lucha ideológica entre republicanos y demócratas, una batalla en la que solo pierden los migrantes. En El Salvador se cumplieron 4 años del mandato del presidente Nayib Bukele. El jefe de Estado presentó su balance en un discurso ante la Asamblea Legislativa y defendió su política de seguridad, asegurando que su país pasó de los altos índices de violencia a ser uno de los más seguros en el mundo. Se estima que al menos 69.000 personas han sido detenidas como parte de la agresiva estrategia del mandatario. En 4 años, El Salvador es otro país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Vamos a Chile, donde este jueves el presidente Gabriel Boric rindió su segunda cuenta pública tras 15 meses en el cargo y en medio de una baja popularidad. En su discurso de más de 3 horas y media, el más largo de un mandatario desde que volvió a la democracia, Boric se centró en la inseguridad en el país, uno de los puntos que más preocupan a los chilenos, así como el proyecto de nueva constitución. Seguimos profundamente convencidos de la necesidad de avanzar hacia un país que ofrezca más libertades, que practique la solidaridad para cuidar a los más necesitados y que a la vez que promueve el crecimiento, distribuye de manera justa la riqueza que genera, que se relaciona de una manera sustentable y respetuosa con la naturaleza, que defiende las diversidades y enfrenta con firmeza la homofobia. En Ecuador, la fiscal general Diana Salazar denunció amenazas contra su vida y la de su hija a través de WhatsApp. Esto en un contexto donde en meses anteriores se ha registrado un aumento en la violencia con atentados contra jueces y fiscales. La funcionaria también enfrenta un proceso por supuesto plagio en su tesis universitaria y asegura que hay una campaña de persecución en su contra. Gustavo Ortega, corresponsal de France 24, nos amplió desde Quito. El gobierno ecuatoriano ha dispuesto toda la protección necesaria para la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Es que la titular de la Fiscalía General del Estado ha recibido denuncias de muertes a través de medios digitales. Un video que circula en las redes sociales en el que un grupo armado le indica tener todas sus ubicaciones, que tome las decisiones adecuadas y advierten de atentar contra su vida. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que no permitirá que grupos armados atenten contra las seguridades de autoridades del Estado. La Fiscalía General del Estado también emitió un comunicado donde rechaza las intimidaciones por hacer su trabajo de investigación y se asigna a la Policía Nacional para protegerla. Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes de lo que ya ha calificado como intento por tomarse la institución por la fuerza. Diana Salazar también enfrenta investigaciones en su contra que aseguran que la titular de la Fiscalía habría supuestamente plagiado su tesis de grado, afirmaciones que ella ha negado en todo momento. De comprobarse el supuesto plagio de su tesis, esto podría significar la destitución de su cargo. La titular de la Fiscalía declaró recientemente que se trata de interesados que intentan tomar el control de la institución por la fuerza y señaló directamente a expresidente y a un ex vicepresidente de la República como supuestos involucrados. Así llegamos al final de este informativo. Gracias por su sintonía.